tenemos música, muy Sí, bien. está. Bueno, vamos a hablar del feriado del próximo 17 de junio. ¿Estudiaste? No, no estudié, no tuve tiempo, perdón. Nada. Bueno, No. yo les pregunto quién era Güemes, ya más o menos sabemos. Bueno. Entonces vamos con una más difícil. ¿Quiénes eran los que acompañaban a Güemes en sus batallas? Los decididos. No. No, los infernales. Los infernales, perdón. Vuelve en marzo. Sí, Carlos. me equivoqué. señor. Muy bien. Es por responder apurado, ¿eh? Sí, Por responder apurado. quise responder primero. Lo que se les enseña a los chicos que no hagan cuando van a aprender el examen. Infernales, Responder lo infernales. primero que sale. ¿Por qué se llamaban los infernales? ¿La No saben sé. esa? Ya no. Porque eran muy sanguinarios. La vamos a dejar ahí. Martín Miguel de Güemes nació en Salta en el 8 de febrero de 1785, en una familia acomodada de la sociedad salteña, y desde muy joven se empezó a vincular con las armas. De hecho, se sumó al regimiento fijo en Buenos Aires en el año 1806, cuando se estaban viviendo las invasiones inglesas, y formó parte de ese ejército que recupera la ciudad de Buenos Aires de los ingleses. Rápidamente se vuelve a Salta porque había fallecido su padre y tenía que hacerse cargo de su hacienda, de su casa, pero allí se entera de lo que estaba sucediendo en Buenos Aires con la Revolución de Mayo de 1810 y rápidamente se pliega a ese movimiento, se pliega a la revolución y pone al servicio de la causa revolucionaria todos sus conocimientos sobre guerra. Martín Miguel de Güemes es un estratega y se empieza a tener correspondencia con San Martín, con Belgrano, por ejemplo, para ver de qué manera se iban a defender estos territorios de la avanzada que estaban preparando las tropas realistas desde el Alto Perú para recuperar estas tierras. Martín Miguel de Güemes fue muy importante en ese sentido porque defendió la frontera norte. Incluso cuando se estaba celebrando acá el Congreso de 1816, que se lo hace en un contexto de guerra, fue muy importante la labor de Güemes de defender esa frontera norte y evitar que los realistas lleguen a estos territorios. Y también fue muy importante para que San Martín pueda llevar adelante su campaña continental y conquistar lo que es Chile y lo que es Perú, mientras Güemes estaba defendiendo la frontera norte de esta parte del territorio. O sea, se llevó la marca Güemes para que San Martín... Exactamente. Esa es una de sus facetas muy importantes, donde contó con la ayuda de los gauchos que se pliegan y se suman como ejército de Martín Miguel de Güemes. Otro hecho importante en su vida es que fue el primer gobernador elegido por el pueblo. ¿Cómo es eso? Hasta ese entonces lo elige una asamblea popular, hasta ese entonces los gobernadores o se designaban desde Buenos Aires, ya en un periodo cuando empieza a desprenderse de la corona española estos territorios sudamericanos, o bien por la corona española en la época de la colonia. Y tomó medidas que comenzaron a generar cierto descontento, sobre todo en los sectores más acomodados y más privilegiados de la sociedad salteña. Por ejemplo, una de las medidas que toma Martín Miguel de Güemes en este contexto de guerra también es que los gauchos no reciban sanciones por dejar su trabajo en las haciendas de estos sectores más acomodados para sumarse a la causa de la revolución. Y otra cosa también que impuso fue que esos dueños de las haciendas den vacas para que puedan alimentar a los ejércitos en tiempos de la revolución. Esas medidas y otras medidas también en favor de los sectores más desprotegidos de la sociedad salteña le valieron el descontento, el encono de los sectores más privilegiados de la sociedad, que comenzaron a pensar en un complot o en una emboscada para sacarlo de la gobernación. Eso se llevó a cabo un 7 de junio. Él se entera de esta emboscada, que es lo que estamos viendo en pantalla, intenta escapar, o más bien intenta enfrentarla. Allí es herido de guerra, un 7 de junio de 1821. Tiene una larga agonía de 10 días, una dolorosa agonía de 10 días, y muere el 17 de junio de 1821. Y en el año 2016 se establece, por decisión del Congreso, se establece el feriado para recordar el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
Nos quedó la pregunta pendiente, ¿por qué los infernales? Sí, claro, eso te iba a decir. Dijiste de todo, ¿Por qué pero ¿Por qué los infernales? Bueno, lo que dicen los contemporáneos, o lo que quedó de cartas, de documentos de esa época, es que estos gauchos que acompañaban a Martín Miguel de Güemes en sus incursiones y en la defensa de estos territorios, es que atacaban en cualquier momento del día. No había manera de prever los ataques de los gauchos de Güemes. Lo hacían de día, lo hacían de noche, lo hacían por la tarde, incluso le cortaban los víveres a los regimientos de los realistas. Entonces esto, según palabras y textos que han quedado de esa época, hacían que estas incursiones de los gauchos de Güemes sean un verdadero infierno. Mira. De ahí la designación y el nombre con que se conoce a estos hombres que han acompañado a Martín Miguel de Güemes en la consolidación de la patria. Entonces, si vos sos profesora y yo te respondo, eran sanguinarios, ¿y cómo tomás esa respuesta? Vale, ¿verdad? Vale, o sea, vale. Pero ahora, te falta... Si me la paso un poquito más, Claro. ahí ya estaba más complicado. Sí, Expláyese, yo alumno. estoy de aplazado, pero vos sí, tenés un ya. 7.